Bien, qué grato estar aquí con ustedes. Gracias a las personas que están puntuales para este gran evento. Obviamente esta masterclass, una nueva masterclass para todos nosotros, que tiene que ver con tendencias SEO y el rol de la inteligencia artificial. Un placer para mí estar con ustedes. Repito, gracias por la puntualidad. Y bueno, vamos ya inmediatamente a ello. Bien, y entonces, ¿qué es lo que tenemos preparado para esta noche? Básicamente una revisión de lo que es SEO. Vamos a ver qué es SEO, cómo funciona y principalmente cuáles son las estrategias de posicionamiento web con las cuales podemos trabajar. Luego de eso vamos a hacer un análisis de keywords, básicamente, pero vamos a utilizar Google Ads y una de las herramientas más importantes que tiene Google Ads para poder enfrentar y confrontar de manera gratuita todo lo que tiene que ver con keywords y obviamente el SEO en la web. Y finalmente vamos a optimizar algunos contenidos de la web utilizando la inteligencia artificial con nuestro viejo amigo ChatGPT. ¿Qué les parece el menú? ¿Les interesa? ¿Les gusta? Pues bueno, vamos a ello. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el posicionamiento en buscadores, es decir, el trabajo con el SEO, que es obviamente la optimización en buscadores a través de palabras claves. Entonces lo primero que vamos a revisar es lo que es SEO. Lo segundo, cuáles son las estrategias de posicionamiento existentes. Por un lado vamos a tener inbound marketing, que es aquella estrategia de posicionamiento que no es intrusiva, que se brinda a través de información que es relevante e importante e informativa para los consumidores. Y por otro lado, las estrategias outbound, que viene siendo la comunicación efectiva, comercial, publicitaria, que se puede generar a través de la web. ¿Sí? Y luego vamos a hacer una revisión, obviamente, en el buscador, lo que conocemos como navegador. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar Google Chrome. ¿Qué es SEO? Pues SEO es eso, justamente es una estrategia de poder optimizar búsquedas dentro de, valga la redundancia, los buscadores o navegadores, como quieran decirlo, de Internet. Entonces, por un lado existe la oferta, es decir, aquellos sitios comerciales o informativos, y por otro lado están los usuarios demandando o buscando algún tipo de información que le es útil, relevante o necesita consumir. Entonces, como decía, por un lado tenemos la estrategia de posicionamiento inbound, aquella que no es intrusiva, aquella que no es publicitada, y por otro lado tenemos la estrategia outbound marketing, que tiene que ver ya con la comunicación formal y comercial a través de estas tecnologías de Internet, sobre todo en la web. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata el posicionamiento en sí mismo, ¿no? Y para eso nos vamos a dirigir a nuestro navegador, en este caso Google Chrome. Y vamos a trabajar directamente con lo que es SEO, es decir, en esta primera instancia vamos a utilizar SEO inbound, es decir, vamos a buscar información como usuarios, y por el otro lado va a haber un ofertante, ¿no? Una empresa que va a estar ofertando productos, servicios o información, como lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar en este punto de vista lo que es estrategia inbound. Y luego de que revisemos esto, a posteriori vamos a ver justamente cómo se podría trabajar estrategias outbound buscando palabras claves relevantes, incluso de la competencia. Vamos a seleccionar un par de sitios web y los vamos a trabajar con Google Ads. Pero en este minuto vamos a trabajar como un usuario normal buscando información en Internet para ver cómo funciona el posicionamiento de palabras claves, el SEO en la web. Entonces, vamos buscando productos, por ejemplo, vamos buscando esto de aquí, McDonald's, que es básicamente una búsqueda por una palabra relevante, en este caso una marca, y vamos a ver qué me ofrece el navegador. ¿Sí? El navegador me ofrece directamente la página de McDonald's con el dominio .com.es de Ecuador,
y me ofrece algún tipo de información este sitio, ¿no? Es decir, que el esquema, este sitio web, perdón, está estructurado con un esquema interesante porque me dice cuáles son nuestros productos, dónde están los locales y obviamente posibles lanzamientos que va a tener la marca, ¿no? Hay diferentes sitios, por ejemplo aquí vemos Wikipedia, no es relevante para nosotros, también está por ejemplo lo que tiene que ver mapas, ¿sí? Y también otro tipo de anunciantes como Uber Eats. Entonces Uber Eats también dice aquí estamos ofreciendo McDonald's, ¿sí? McDonald's a domicilio, también Rappi.com en Quito. Y así, ok, vamos mejorando la búsqueda. Vamos mejorando la búsqueda y pongamos, por ejemplo, productos McDonald's, aquí me equivoqué, vamos a corregirlo, producto McDonald's y vamos a chequear obviamente lo que tiene que ver el término de posicionamiento o la estrategia de posicionamiento. Quiere decir que en este navegador, en el caso de Google Chrome, ojo que también puede servir para YouTube, porque también es en este caso es un buscador de videos, pero es el buscador de videos, el motor de búsqueda de videos más grande del mundo. Volvemos acá. Entonces, la estrategia de posicionamiento radica en que la mayoría deberíamos ubicarnos por lo menos en los 3, 4, máximo 5 sitios que nos ofrece luego de una búsqueda realizada por el usuario por determinadas palabras claves, ¿sí? En el navegador, ¿sí? Entonces nosotros hacemos un barrido en este momento de las ofertas distintas que hay. Y entonces tenemos la opción de seguir revisando, lo cual no es común en los usuarios, sino ubicar las primeras posiciones. Y como vemos, por ejemplo, van apareciendo obviamente más y más ofertas a través de McDonald's. Bien, lo cual, repito, no es muy común. ¿Qué es lo que se hace? Tratar de una forma orgánica, en este caso las marcas, estructurar, esquematizar sus portales comerciales para poder estar ubicados de una forma orgánica, es decir, tratar de captar las palabras claves con que los usuarios están haciendo búsquedas y tratar de esquematizarlas en los sitios comerciales, para que de esta forma, en este caso Google, haga matching y tanto los usuarios puedan encontrar lo que buscan y los ofertantes, en este caso para nuestro ejemplo McDonald's, pueda atraer y enlazar las búsquedas de esos usuarios a su sitio o sus sitios comerciales. Bien, entonces esa es la estrategia de posicionamiento. ¿Ok? Entonces vamos utilizando otro tipo de búsqueda. Vamos utilizando, por ejemplo, buscando otro tipo de búsquedas. Y ahora nos vamos a ver, por lo general, estos sitios, si no tienen mucho tiempo en el mercado, lo que hacen es tratar de establecer estrategias outbound, ¿sí? Hay algo que quiero que revisen aquí y es que comienzan a salir ahora imágenes y además de eso, como vimos en el caso de McDonald's, un esquema más estructurado, más enfocado a posibles búsquedas que esté haciendo el usuario y que esté necesitando, obviamente. Miren, por ejemplo, esto ya es presentar de una forma un poco más enriquecida la información de forma también resumida y abreviada para que sea de fácil consumo para el usuario en el momento de búsqueda, ¿sí? También podemos obtener, como saben, Google es una de las más grandes bibliotecas del mundo a través de imágenes. También nos presenta imágenes para poder ayudar en nuestras búsquedas a través de productos conocidos como la marca Sony. Entonces, bueno, ¿qué estás buscando? Y por lo general está ubicando productos que han sido buscados, demandados anteriormente. ¿Ok? Vamos mejorando. Entonces, hasta ahorita solamente hemos utilizado McDonald's productos y Sony productos como palabras claves. Estas palabras claves, que tienen una o máximo dos, son conocidos como palabras claves de cola corta. ¿Ok? Pero ¿qué tal si yo busco algo más interesante como las mejores hamburguesas al carbón, por ejemplo? Y la dejamos así, no le ponemos un sitio para ver qué nos arroja. Y entonces inmediatamente este tipo de sitios vamos a ver si esta intención de búsqueda
en este caso como usuario, vamos a ver si existen sitios que la han apilado, la han enlazado para poder intentar enganchar al usuario y presentarle esa información. Y aquí tenemos uno, ¿no? Por ejemplo, TripAdvisor dice las mejores hamburguesas al carbón. En este caso Guayaquil yo no puse algún lugar físico en este sitio. Por acá también en YouTube, el otro buscador también te ofrece contenido relevante y es muy común que ahora las marcas también creen su canal de video para poder también tener acceso a través, obviamente, de esta gran red de partners displays que tiene Google, ¿no? Acá también vemos, por ejemplo, el TripAdvisor y vemos también, por ejemplo, que incluso sitios como Facebook tiene este tipo de información. Por lo general, como estrategia inbound, también podemos recurrir, hablando ya como ofertantes comerciales, tener diferentes tipos de canales y no solamente la web comercial, ¿no? En este caso, hay empresas que tienen diferentes páginas en Instagram, en Facebook y tratan obviamente de tener mayor alcance en lo que es búsquedas. Recordemos que aproximadamente el 75% de los usuarios siguen buscando información, valga la redundancia, en los buscadores, en los navegadores. ¿Sí? Siguen buscando información. Son herramientas muy útiles. Es más, todos utilizamos el navegador o el buscador para encontrar información. ¿Sí? Y vamos viendo también qué más podemos colocar como palabras claves de cola larga, ¿no? Aquí tenemos, vamos a el carbón. Las mejores, les vamos a poner las mejores promociones en pizza. ¿Ok? Bueno, le vamos a añadir también al carbón. ¿Sí? Primero aparece sitios y promociones, que es, por ejemplo, en este caso de Papa John's, esta página que está aquí, muy conocida, que obviamente ofrece este producto, también ha enganchado promociones de pizza y ¿sí? Ha enganchado en esta palabras claves de cola larga, ha enganchado justamente Papa John's, ¿ok? Es decir, que de alguna forma ya nosotros vamos a ver cómo se realiza eso en el tercer bloque. De alguna forma se realiza una investigación, digo, análisis de palabras claves con diferentes herramientas. Repito, nosotros vamos a ver Google Ads. Y entonces podemos configurar ahora nuestro sitio y podemos tratar de optimizarlo. ¿Ok? Y de eso se trata, ¿no? Entonces, recordemos que siempre las primeras ubicaciones son las más atractivas para los usuarios. El tiempo es oro, un viejo refrán, y no podemos en ocasiones estar tomándonos nuestro tiempo. Aunque hay personas que sí se toman el tiempo de estar revisando página por página, pero no pasan en promedio de unos 8 sitios. Bien, entonces, ¿cómo les ha servido esta información? Espero que les haya sido muy útil, ¿sí? Hemos revisado, haciendo un resumen, lo que es el posicionamiento en buscadores, lo que es el SEO en sí mismo, cuáles son las estrategias de posicionamiento que existen en la actualidad y una revisión, obviamente, práctica en buscador. Si hasta el momento te sirve esta información, no te olvides de darle like, por favor. Eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, pasamos al siguiente tema. Y bien, ¿qué te ha parecido lo que es SEO y las estrategias inbound marketing que hemos revisado, la práctica que hemos hecho? Ahora vamos a hacer un análisis de keywords utilizando Google Ads. ¿Estamos listos? Vamos a ello. Y bien, como decía anteriormente, lo primero que vamos a hacer es trabajar directamente con Google Ads para poder comprobar todas las bondades y todos los análisis que podemos hacer de palabras claves directamente desde la plataforma que maneja justamente Google, denominado Google Ads. Entonces, en el navegador ponemos Google Ads y
vamos a donde está el link para poder entrar a la plataforma. En este caso yo tengo aquí. Si no tienes cuenta, debes registrarte y obviamente al registrarte te va a pedir un medio de pago para que puedas trabajar, ¿no? Entonces en este caso yo le voy a dar clic y va a venir a esta pantalla que están observando en este momento. Como yo ya tengo cuenta creada, le voy a dar en acceder aquí en la parte superior derecha e inmediatamente me va a poner el pliego de cuentas que yo tengo. Voy a utilizar la mía, la personal, para poder hacer la demostración. Y en este minuto yo ya estoy dentro de la plataforma de Google Ads. Ya estoy dentro de la plataforma de Google Ads. Y lo que me interesa en este momento es ir directamente en la parte izquierda donde está herramientas. Y vamos a buscar una herramienta de planificación. En este caso se trata del planificador de palabras claves. Planificador de palabras claves. Aquí tengo dos opciones que yo puedo, si estoy entrando por primera vez, puedo descubrir nuevas palabras claves o puedo hacer una consulta del volumen de búsquedas y las previsiones que yo he trabajado con anterioridad. Entonces, si soy nuevo en la plataforma, debería trabajar aquí. En la parte inferior van a estar todas las pruebas que se han hecho. Yo voy a escoger esta de aquí. Está justamente... Bien, entonces una vez que estoy dentro del planificador de palabras claves, yo tengo la opción de poder buscar las palabras. Yo puedo, bueno, aquí puedo cambiar el nombre del plan, es decir, este plan que está aquí, mi planificación de prueba que le he puesto, ¿sí? Y puedo comenzar a trabajar ya directamente en buscar las palabras claves que yo necesito, ¿ok? Entonces, para eso vamos configurando. Nosotros podemos hacer una búsqueda de palabras claves a nivel regional, ¿ok? Una búsqueda de palabras claves a nivel regional. O puedo trabajar directamente con el idioma. Por ejemplo, aquí estoy yo en Ecuador, pero yo puedo cambiar justamente esa región y puedo trabajar directamente para que tenga acceso a las palabras que han sido generadas en otros sitios. Por ejemplo, Colombia. Puedo poner, por ejemplo, Colombia país, y vemos del lado derecho cómo se va sombreando cada ubicación geográfica, en este caso el país de Colombia, Ecuador. Puedo añadir Perú, ¿sí? Puedo añadir Perú país. También puedo escogerlo obviamente por ciudad. Puedo coger Perú, Lima, por ejemplo. Solamente la parte de la provincia de Lima, ¿sí? Digamos, desconozco si es una provincia, pero bueno, y aquí está justamente esa parte que está allí, ¿no? Perú, Lima, Perú provincia, 17 millones de personas. Pero a la final queremos hacerlo mejor para hacer algo más regional, más integral, Perú país. Y ahora sí tenemos todo el lado derecho. Y así puedo ir ubicando tanto por localidades o países. Vamos yendo en orden y vamos ubicando, por ejemplo, a nivel de región, ¿no? Por ejemplo, a nivel de región. Entonces, aquí para que lo vayan viendo, y de esa manera yo puedo utilizar también las búsquedas de palabras claves que los consumidores o los usuarios han realizado en determinadas regiones. Entonces le voy a dar a guardar y entonces aquí tengo ya configurado esa parte, ¿no? Y ahora del lado izquierdo, dentro de lo que son las palabras claves, yo tengo dos opciones. En este caso yo puedo trabajar con una palabra clave determinada y una página web, ¿no? Entonces yo puedo trabajar con una palabra clave determinada. Si se dan cuenta, yo tengo aquí dos portales. El uno es Zara, donde hay un catálogo de, ¿cómo se llama?, de accesorios, bisuterías. Y por el otro lado tengo una tienda tecnológica que se llama StoreItch, ¿sí? Y entonces en esta tienda hay un sinnúmero de artefactos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso de celulares y gadgets, esta categoría, y vamos a ver una serie de productos. Y tal como se había mencionado anteriormente, trabajar con palabras claves significa la forma
en que los usuarios están buscando determinados productos, servicios o intereses a través de buscadores. Y como ya vimos, buscadores como YouTube, buscadores como la web. En este caso estamos trabajando con Google porque es el buscador más ampliamente usado en todo el mundo, aunque también hay buscadores como Bing que están entrando también en palestra, pero tal y como lo hemos visto, Google es quien manda en este instante, en este minuto, y vamos a trabajar desde Google Ads para poder entender cómo es el funcionamiento de palabras claves. Decía que justamente en este caso los usuarios o consumidores utilizan las palabras de búsqueda, que para nosotros son las palabras claves, con las cuales quieren acceder a ciertos contenidos en la web. Entonces, desde el lado que nos toca a nosotros debemos entender cómo funciona ese comportamiento de búsqueda de los consumidores para poder perfilar nuestros sitios, ya sean comerciales, como los que estamos viendo en este momento, o también pueden ser sitios informativos, blogs, etcétera. ¿Ok? Y tenemos que perfilar, obviamente, de una forma adecuada y optimizada nuestros sitios para que puedan ser alcanzados, ubicados por los usuarios consumidores. Bien, dicho esto, entonces vamos a tomar una decisión. Vamos a escoger en primer lugar, por ejemplo, la URL de este sitio y vamos a tratar de que Google, en este caso el planificador de palabras, en esta parte de aquí abajo donde voy a introducir la dirección web, nos permita justamente establecer cuáles son las palabras claves que están registradas en este sitio web. Entonces, bueno, aquí le voy a tener que poner una palabra clave de entrada porque me lo va a pedir. Si no lo hago, entonces se la quito para que ustedes vean. Si no lo hago, no me va a dejar avanzar. Así que lo que hago es poner una palabra clave de partida y luego acá la URL del sitio, del primer sitio que vamos a escarbar. Entonces le doy aceptar y miren, ya está sacando obviamente las palabras claves. Aquí está el listado de palabras claves que han sido extraídas de Storage. Ahora, del lado derecho, donde dice afinar palabras claves, le voy a dar suprimir porque no quiero que se pierda todavía esta parte del informe. Y lo vamos a ir describiendo. Entonces, columna por columna. Aquí están las palabras claves que se han encontrado, han sido rastreadas por Google del sitio web de este portal, obviamente, de venta de insumos tecnológicos que se llama Storage. Y lo primero que vemos es que la primera columna son las palabras claves en sí misma. Y luego tenemos el volumen de búsquedas que está denominado aquí como el promedio de búsquedas mensuales. Aquí vemos que hay rango, ¿no? De 100.000 a 1.000.000. Entonces esto a nivel de región, recordemos una vez más, me voy a situar aquí en esta parte, recordemos que hemos escogido toda una región donde está Colombia, Ecuador, Chile y Perú, si mal no recuerdo. Entonces aquí tenemos el volumen de búsquedas que se hace por región. El cambio, esta siguiente columna es el cambio que ha habido en 3 meses, en los últimos 3 meses, con respecto a esta palabra clave, con respecto al cambio ha sido positivo o negativo. Aquí no veo ninguna información, quiere decir que no ha habido un cambio. Pero en ocasiones hay cambios negativos, que quiere decir que se está buscando un poco menos, o cambios positivos, porcentajes positivos de que ha habido un poco más de búsquedas con esta palabra clave determinada. Aquí está el interanual, porque esto solamente, esta columna de aquí es solo por 3 meses, en cambio este es entre un año y otro. Y luego viene la competitividad, entonces que está dado en Google ya sea por alta, media o baja, y lo cual no nos dice mucho, pero Google ha sacado un valor, ¿sí? Ha sacado un valor. Aquí vemos la siguiente columna, que es la cuota de impresiones. No tenemos datos con respecto a la cuota de impresiones, pero lo que sí vemos es la puja por la parte superior. En este caso es el rango inferior, que está en 2 centavos, ¿no? Hay una competencia alta. Lo que llama la atención es que el precio para comenzar a la puja en los primeros
lugares subsecuentes al top de la página, está un poco bajo. Y para poder estar en la parte superior, en lo más alto, entonces está a un precio de 24 centavos aproximadamente. Entonces hemos visto, por ejemplo, que estas son las principales columnas. Las más importantes son obviamente la palabra clave en sí misma, el volumen de búsquedas mensuales que hacen los usuarios, recordemos, por región, la que hemos delimitado aquí, si ha habido un cambio ya sea en los últimos 3 meses o el último entre un año y otro, y el tipo de competencia, el tipo de competitividad, que quiere decir cuántos anunciantes están pujando por este término en particular para poder ubicar los anuncios comerciales o ubicarse en los primeros lugares cuando los consumidores usuarios empiezan a buscar y de tal manera que Google los comienza a ubicar en las primeras posiciones. Hay una alta competencia, lo que me llama la atención es que el precio está muy bajo. Bien, aquí faltan otros indicadores, pero vamos a utilizar nuestra otra página para ver qué tanto varía. Estamos viendo nada más, en este caso vamos a irnos a Sara y vamos a copiar la dirección, la URL de Sara. La vamos a trasladar aquí a Google nuevamente. Aquí vamos a sacar y le vamos a poner una palabra clave que le vamos a poner, no sé, bolsos, ¿sí? Porque aquí habían algunos bolsos o algo por el estilo, ¿sí? Hay algunas, aquí hay bolso, ok, hay algunos bolsos, entonces bueno, vamos a arrancar con esa palabra clave en particular y la dirección electrónica, es decir, la URL del portal. Vamos a ver qué resultados nos arroja. Ya nos arrojó el resultado, ¿sí? Nos ha arrojado el resultado y tenemos obviamente los valores. En este caso, fíjense que el bolso shopper sí ha tenido una disminución en las búsquedas. Recordemos que estamos por región, una disminución en las búsquedas en los últimos 3 meses. ¿Okay? Y a nivel de competencia tiene un valor muy alto. Tanto así que en las primeras posiciones, en el primer intervalo bajo para ubicarse en las primeras posiciones está a 10 centavos este término, ¿no? Bolso shopper, con el cual se puede competir con otras marcas, no solamente de Zara. Y fíjense en algo, para estar en las primeras posiciones, valga la redundancia, es decir, de arriba hacia abajo, está a $2.54. Entonces aquí sí hay concordancia, hay una concordancia entre la alta competencia, el valor para estar en la primera ubicación, que quiere decir que hay muchos competidores, muchos anunciantes que quieren trabajar con este término en particular para poderse ubicar en determinadas posiciones. Entonces, haciendo un breve resumen, Google Ads es obviamente la plataforma para poder generar publicidad pagada dentro de todo lo que tiene que ver con los partners de Google y sus plataformas, como por ejemplo el buscador, para la redundancia de Google, YouTube y otros partners que están dentro de la gran red de display de Google. Obviamente Google tiene toda la información para podernos facilitar de cuáles son los términos o palabras claves con que están configurados los sitios, cómo han sido indexados los mismos, y también cuenta con los usuarios, es decir, la gente que está en estas plataformas buscando continuamente con determinadas palabras para poder acceder al contenido de un sitio, ya sea comercial o no. ¿Sí? Hasta allí. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es a descargar esta data, la vamos a descargar a una hoja de cálculo. Bien, entonces para poder descargar la data nos vamos aquí a este botoncito para poder descargar toda esta data que está obviamente a nuestra disposición. Antes de eso, obviamente nosotros podemos aquí incrementar más palabras claves, ¿sí? Para poderlas, también las podríamos afinar, pero
En este caso el ejercicio es escarbar las palabras claves desde una página web establecida. Es decir, nosotros no vamos a crear nuevas palabras claves, sino que vamos a examinar, y es lo que estamos haciendo, las palabras que ya existen en un sitio web. En este caso nos vamos a quedar con el de Sara porque se ve que es más completo, tiene más ítems, obviamente tiene muchas más palabras, ¿ok? En esta primera etapa lo que vamos a hacer es analizarla y vamos a ver cómo obtener la data. Entonces aquí del lado derecho yo voy a comenzar a descargar, tengo varias opciones. Yo voy a preferir trabajar con hojas de cálculo en Google, ¿sí? Así que le voy a dar clic aquí y se va a proceder a descargar. Obviamente le voy a poner un nombre. En este caso, aquí le vamos a poner data descargada de Sara. ¿Ok? Data descargada de Sara. Uy, Sara con Z, perdón. Le vamos a dar descargar y automáticamente se ha descargado la data. Entonces vamos a proceder a buscar esa data directamente desde... Bien, entonces aquí tengo ya la data y vamos a comenzar a explorar la misma. Bien, entonces ya que estamos aquí en la hoja de cálculo, vamos a comenzar a revisar los datos. Todas las columnas las vamos a revisar. En primer lugar, bueno, tenemos las keywords. Aquí en esta primera columna, en la A, tenemos todo lo que son las keywords. Vamos a hacer un poquito más acá. Perdón. Un poquito más acá. Aquí tenemos todas las keywords que han sido extraídas del reporte de Google Ads, que al mismo tiempo han sido extraídas de la página web de Sara. Ok, aquí está. ¿Sí? Aquí están. ¿Cuántas son? Un catálogo muy completo. Muy completo. 1557 palabras, quitándole la primera, que es la data descargada de Sara. Bien, entonces todo en dólares, y nos vamos a referir justamente al intervalo bajo de las primeras posiciones dentro de las plataformas de Google y al intervalo alto de aquellas posiciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos la búsqueda promedio mensual. Esta que está aquí, vamos arreglando un poco para que se vea bien. Vamos formateando un poquito para que se pueda distinguir un poco la información, ¿no? Entonces aquí tenemos, decíamos, búsquedas promedios mensuales. Tenemos los cambios de 3 meses, si ha habido cambios significativos o no. Recordemos, negativo menos cambios, positivo mayor cantidad de cambios. El cambio entre un año y otro, y el tipo de competencia según Google, alta, media o baja. Y se ha añadido obviamente el valor de competencia que ha sido indexado para este término en particular, o estas palabras claves en particular. Y este es un valor nuevo, es el que no había visto en Google, no salió en el informe de Google, ¿sí? Lo retrocedemos un poquito. Aquí en el informe no está, solamente está, obviamente había que buscarlo dentro de las columnas y agregarlo, pero al sustraerlo, al descargar la data, me salen obviamente todas las columnas. Y está este valor, esta columna que está aquí, que tiene que ver con el valor de competencia de esta palabra clave. Y no es nada más que un indicador para poder ubicar en qué posición, en qué cuartil dentro del alto, medio o bajo de la competencia se encuentra esa palabra. Entonces, normalmente podríamos hacer una regla de tercios, es decir, de 30 o 33 hasta llegar a 100, es un valor de 1 a 100, y allí vamos ubicando esto, ¿no? Entonces, los primeros 30 puestos será baja, los segundos 30 puestos serán una competencia media, y obviamente los primeros 30 puestos, que sería de 100 a 70, debe ser una alta competencia, ¿no? Y eso lo vamos a ir fijando acá. Entonces podemos ubicarlo
de esa forma como si fueran una especie de cuartil para poder utilizar este indicador junto con el valor de competencia que ha tenido toda la vida Google para poder ubicar, obviamente, si hay anunciantes trabajando con estos términos de búsqueda. ¿Ok? Aquí ya vimos los rangos hace un momento y tenemos estos valores. Ahora, ¿cuándo es importante o interesante un término de búsqueda? Cuando se tiene obviamente un importante número de búsquedas de promedios mensuales y obviamente para nosotros la competencia debería ser mediana o baja, lo cual es difícil. Entonces, ante altos valores, como por ejemplo aquí está 50.000, si no estoy viendo mal, ante altos valores hay una alta competencia, en este caso está en los primeros puestos, ¿no? El indicador de competencia o competitividad está en 97. Y para poder competir y poder utilizar estos términos con nuestra empresa o con nuestro anuncio, deberíamos estar pagando mínimo 3 centavos y máximo 21. Es decir, estar dentro de este rango para poder acceder a los primeros sitios. ¿Ok? Vamos a ver si hacemos algo interesante. Nos vamos a ir a datos. Vamos a hacer una vista de filtro. En este caso no tengo una. Vamos a crear una vista de filtro para poder tener mejor mapeado estos datos a través de una búsqueda interesante, ¿no? Entonces vamos aquí a un poco a mostrar esto cuando hay ciertos datos que no están siendo ubicados, por lo tanto no los conoce, son datos que están a la final se han descargado mal, ¿sí? Y vamos a proceder a aceptar. Entonces, a nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, el bolso, que es un término de búsqueda de unos usuarios determinados, ha alcanzado 50.000 búsquedas al mes y tiene una competencia baja. Lo vemos reflejado en el precio. Lo vemos reflejado en el precio. Y aquí pasa algo interesante, ¿no? También el indicador de competitividad está bajo y está acorde. Si quisiéramos estar en el primer lugar de las posiciones dentro de las plataformas de Google y su red de displays, deberíamos pagar 41 centavos. Y si quisiera estar en las siguientes posiciones de las primeras, entonces tendría que pagar 7 centavos aproximadamente. Entonces, la mejor fórmula es tener alto volumen y un bajo precio por pagar, obviamente dado esto por una baja competitividad, ¿no? Vamos ahora a irnos y filtrar de forma inversa. Vamos a ver alta competencia. Y entonces aquí nosotros vemos también, obviamente, es una alta competencia porque son términos muy buenos. Me imagino que son productos y palabras claves que acceden a líneas o productos determinados que son muy demandados por los consumidores. Lo vemos aquí, 50.000, 500.000, 50.000, 5.000, etcétera. Son muy buenos volúmenes de búsquedas al mes y por lo tanto los anunciantes tienen que pagar, obviamente, para que sus anuncios puedan ser colocados en las primeras posiciones, tienen que pagar estos rangos, ¿no? El menor rango para estar en las posiciones subsecuentes a las superiores, y para estar en las superiores hay que pagar esto en momentos indicados, ¿sí? Entonces hemos visto cómo las palabras claves, como el SEO, que es obviamente importantísimo organizar palabras claves para que los usuarios puedan ubicar productos y servicios o determinados intereses a través de las plataformas de búsqueda, y también las empresas que quieren promocionar productos esos intereses que los usuarios buscan, quieren colocarse lo más alto posible para que sean encontrados por estos usuarios. Justamente el SEO está organizado de esta manera, y a nivel publicitario el SEO también se organiza de esta forma a nivel de búsquedas o volumen de búsquedas, y obviamente a pautar de alguna manera
con determinados valores para poder alcanzar esos sitios. ¿Sí? No sé qué les ha parecido hasta este momento toda esta parte práctica. Recordemos que solamente hemos visto cómo Google trabaja con las palabras claves y obviamente con sus buscadores y la forma como se optimiza para que los consumidores puedan acceder a esa información, productos o servicios, y también cómo las empresas tratan de establecer obviamente rigurosidad en su estructura para poder conectar con los consumidores a través de estos términos de búsqueda que son conocidos como palabras claves. Esta es la parte más importante, que es la parte del análisis, y espero que estemos bien hasta allí. Si les ha gustado esta segunda parte de la clase, no se olviden darle like, por favor, denle like, eso nos ayuda muchísimo. Así que pasamos al siguiente tema. Bien, entonces ahora nos toca entrar a una nueva tendencia dentro del SEO, que es justamente detectar desde el punto de vista del usuario y para nosotros formular palabras que tengan la intención del usuario. Básicamente la intención del usuario en lo que tiene que ver con keywords, en este caso palabras claves, es decir, en el mundo SEO, están ubicadas en tres categorías, tres grandes categorías. La informativa, que tiene que ver, por ejemplo, con características del producto, características del servicio, etc. La transaccional, que tiene que ver directamente con una acción que quiere el usuario, como por ejemplo, descuentos superiores al, ¿ok? Promociones vigentes en, etcétera. Y por el otro lado, navegacional, la tercera categoría, que tiene que ver básicamente con que el usuario quiere encontrar algún sitio y dentro de ese sitio algún lugar o algún espacio. Por ejemplo, registro de Facebook en, registro de usuarios en, descarga de información para. Entonces, obviamente son palabras que se están conjugando de acuerdo a una intención, hilvanadas en esas tres categorías que hemos descrito. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Para el efecto, vamos a entrar a nuestro viejo y conocido ChatGPT y vamos a crear un prompt. El prompt yo lo tengo listo y preparado para poder escudriñar justamente navegacional, para poder escudriñar justamente un fragmento de un sitio web. ¿Qué es lo que queremos analizar? Queremos analizar, en este caso para nuestra práctica, la siguiente información con respecto a un móvil. ¿Okay? Vamos repasando el prompt. Y reza así: analiza el siguiente texto como un experto en SEO y lista en una tabla las palabras claves de intención del usuario, que es lo que habíamos hablado anteriormente, con su respectiva categoría, es decir, una de las tres que habíamos mencionado. Y en una tercera, con su respectiva categoría, y en una tercera columna describir si esta categoría es transaccional, informativa o navegacional. Ok, la respectiva categoría es lo que él va a encontrar en el sitio. Lo vamos a ver a continuación con el ejemplo. Y esto no es nada más que un texto de un portal web donde a modo de venta de un ítem, en este caso de un móvil, este es el OnePlus Nord 3, y con algunas características que están listadas aquí. Bien, vamos a ver cómo actúa en este caso la inteligencia artificial. Aquí ya me está generando la tabla, ¿sí? Justamente con el texto, ¿no? Entonces aquí está la orden que yo le he dado que realice, y él está, por ejemplo, tratando de sacar las palabras claves que encuentra, las pone. Por ejemplo, OnePlus identifica inmediatamente que se trata de la marca del equipo. ¿Qué tipo de intención? Él lo ubica como navegacional. Muy bien. Otra palabra clave, móvil.
¿Cómo la identifica él? ¿En qué categoría dentro del texto? Como producto. ¿De qué tipo? Dentro de la intención del usuario. A través del SEO, informativo. Y así va listando algunas. Vamos viendo si hay alguna que no sea informativa. Miren, por ejemplo, gama premium, gama media, rendimiento. Son características, ¿ok? Del equipo. Por lo tanto, dentro de la intención del usuario de búsqueda, es informativo. Y aquí hay una transaccional. Vamos a ver si es cierto. Mejorar. Bueno, tengo mis dudas con respecto a esto, pero lo toma como una acción. Aquí está en entredicho. Pero sigamos analizando. Aquí sigue informativa, relevo, precio, navegacional, España. Aquí sí le doy la razón porque es una ubicación España, y la pone como navegacional. Interesante. Vamos a ver si hay algo más. Transaccional, y aquí sí me quedo con esta, aquí sí latina totalmente. Es una acción, justamente lo que estábamos hablando, y es comprar. Ok, pero esto depende, esto es con respecto al texto que yo he sustraído de una página web. Ok, pero vemos que este tipo de palabras, si nosotros las analizamos, por ejemplo, en Google Ads, en el planificador de palabras claves que vimos hace unos momentos, nosotros podemos ver qué tan buena es esta palabra de acuerdo al volumen de ventas, tal y como vimos, y también cuánto nosotros tendríamos que pagar, cuánto costaría, obviamente, pautar esa palabra para poder acceder a las primeras ubicaciones, y de esta manera cuando el usuario utilice la palabra comprar, por ejemplo, la palabra quiero precio, la palabra descuento, podamos acceder a ellas. Bien, interesante esta parte, no sé qué les parece. Si les gusta toda esta información, por favor denle like, comentarios. Todo lo que tienen que ver con preguntas, escríbanlo en la cajita de comentarios para poderlas leer a posteriori. Y bueno, de esta forma nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para poder obtener una radiografía descriptiva de cómo está el sitio web, y de esta manera nosotros obtener un diagnóstico. ¿Ok? Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, le puedo dar una orden de que realice un análisis de sentimiento, ¿sí? ¿Sí? Vamos a darle la orden de que realice un análisis de sentimiento del texto anterior, ¿ok? Ya vamos a ver lo que es un análisis de sentimiento. Entonces, bien, un análisis de sentimiento es un análisis de poder determinar los estados en que se encuentra una determinada narrativa, un determinado texto. Es decir, si es neutral, si es muy entusiasta, efusivo, o si es pesimista o de otro tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el informe que nos da aquí cuando yo le pido, ¿sabes qué? Realízate el análisis de sentimiento. Para eso también me sirve ChatGPT y la inteligencia artificial, que haga ese trabajo por mí para no estar leyendo. Claro, en este caso es un texto pequeño, pero imagínese que usted tiene que leer grandes cantidades de blogs, de sitios web que usted puede atender, y se ahorra una gran cantidad de trabajo, ¿no? Expresiones positivas. Dentro de las expresiones positivas, aquí dice: el texto utiliza términos como gama, premium, un rendimiento excelente, altísima relación de calidad-precio y móvil, ¿sí? Más recomendado del año. Es una frase interesante. Estas palabras y frases transmiten una connotación positiva y elogian las características y cualidades, en este caso del producto, que es OnePlus Nord. Tiene una evaluación positiva. En este caso, quien redactó este tipo tiene un potencial de ganar el premio, móvil más recomendado del año. Menciona que el listón está alto en términos de calidad de otros competidores, es decir, que él hace una relación entre otros productos del mercado y que este es un producto muy bueno, muy potencial para poder ser adquirido por el fondo. Y obviamente hace un enfoque de características y esto. Bien, pero vamos a hacer algo mejor todavía, es
a mejorar el texto. ¿Ok? Entonces le vamos a pedir en este caso a la inteligencia artificial que vuelva a actuar como un experto en SEO para que guarde las características de las palabras claves, pero al mismo tiempo que actúe como un agente comercial o un vendedor experto para mejorar la redacción. Le voy a poner aquí con el texto anterior. ¿Ok? Palabras, frases que transmiten. Obviamente, además, le vamos a pedir que utilice palabras y frases que transmiten una sensación de entusiasmo y satisfacción por la disponibilidad de una buena oferta y la calidad del producto con un llamado a la acción. Estamos pidiendo un llamado a la acción. Vamos a ver qué nos puede generar. En este momento, él nos está generando justamente ese apartado comercial y está tratando de hacer un buen trabajo. Vamos leyéndolo un poco, ¿no? Aquí, un poquito exagerado, ¿no? Estoy muy emocionado de presentarte el increíble OnePlus Nord 3. Este móvil de gama media te brinda una experiencia premium con un rendimiento excelente y características impresionantes. Es justo lo que necesitas para elevar tu experiencia móvil al máximo. ¿Ok? OnePlus ha demostrado su experiencia en el mundo de los móviles de gama media, OnePlus Nord 3, y es la prueba definitiva de su dominio en este segmento. Después de 2 años de espera, Nord 3 llega para superar todas tus expectativas. Esto es importante porque está indicando una época de expectativa. Ha pasado 2 años, no ha habido ninguna mejora, ya llegó. ¿Ok? ¿Y qué hace el OnePlus 3? Que destaca entre las otras categorías de gama media. La respuesta es simple. Combina un precio atractivo, ya me está influyendo el precio con características de alto nivel. Queremos que disfrutes de lo mejor sin romper el banco, es decir, que no te endeudes. Y bueno, y así un sinnúmero de otras características, y aquí comienza a enumerarlas una vez que ya nos ha entusiasmado. Comienza a enumerarlas y vamos a ver si hace el llamado a la acción. Bien, entonces aquí nos dice potentes cámaras principales de 50 MPX, una batería de 500 miliamperios, etcétera, etcétera. Una batería de 80 watts, ¿okay? Para que nunca te quedes sin energía. Excelente. Perdón, ya me estoy quedando sin voz. En resumen, hemos realizado aquí, bueno, aquí ya te dice, bueno, se ha realizado la redacción para transmitir entusiasmo y satisfacción por la disponibilidad de una buena oferta. Nada más que aquí se me olvidó de ponerme el precio, no lo detecto el precio, ayúdenme a encontrarlo. No sé si yo lo copié. No te olvides. Le voy a poner aquí una llamada a la acción finalizando con el precio, ¿no? Porque parece que se me olvidó el precio. Vamos a ver si ya lo hace, ahora sí por fin. Y aquí está, ¿no? Por 549 euros. Aquí está el precio. Me parece que no lo había puesto, pero eso es bueno revisarlo. No nos confiemos de la inteligencia artificial. Pero bueno, hemos visto cómo hemos examinado desde 2 puntos de vista. Desde la intención del usuario, hemos escudriñado palabras claves que después podíamos haber devuelto a Google Ads, al planificador de palabras claves para volver a reanalizarlas. Hemos categorizado las intenciones del usuario básicamente en 3: informativa, transaccional y navegacional. Hemos mejorado, es decir, optimizado un texto de un sitio web para que sea un poco más atractivo. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo van? ¿Están bien? Bueno, por favor, denle like si les gusta, denle like, por favor. Y pongan todos sus comentarios en la cajita de este evento, en la cajita de la descripción, para poderlos leer. Bien,
cómo les ha parecido. Obviamente esta masterclass a mí me ha emocionado muchísimo. Espero que hayan salido enriquecidos con un poco de más conocimientos con respecto a esto, que les haya servido de mucho, sobre todo en la parte informativa y práctica. Y pues bueno, para mí ha sido gratificante que me hayan acompañado en esta masterclass. Y les pido por favor un like, un suculento like, si les ha gustado mucho. Nos estaremos viendo obviamente en una próxima oportunidad. Pero antes, si necesitan los recursos con los cuales hemos trabajado esta masterclass, por favor, escríbanlo en los comentarios. Yo quiero los recursos, es decir, los datos. Recuerden que descargamos datos, tenemos unos prompts que ya tenemos definidos. Entonces yo se los compartiré con gusto, ¿sí? Así que denle like, por favor, y los leo en los comentarios. Ha sido un gusto. Nos vemos.